¿Quieres aprender a optimizar Fortnite capítulo 7 el nivel competitivo, como lo configuran los pro players para exprimir esta actualización con los máximos FPS posibles, el mínimo input delay? Entonces quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a aplicar la optimización definitiva usando únicamente los ajustes internos del juego. Lo vamos a dejar en un estado fino para que se sienta más rápido, más estable y más competitivo desde la primera partida. ¿Qué onda, chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games y estamos en un nuevo video. Antes de empezar con los ajustes, si de verdad quieren que publique una guía de optimización completa para Fortnite, no solo dentro del juego, sino también en Windows, panel de control, red y todo el sistema operativo, necesito verlo en los comentarios. Quiero que cada uno de ustedes reviente la caja de comentarios escribiendo la palabra optimización. Mientras más vea esa palabra repetida, más claro tengo que ustedes quieren que publique el video de la guía completa, bien extrema y bien competitiva. Hoy nos metemos dentro de los menús de Fortnite y tocamos ajuste por ajuste, en orden para conseguir lo que buscamos en competitivo: más FPS, menos tirones, menos input delay y una imagen limpia que ayude a ver mejor en peleas, sin sacrificar lo que de verdad importa. Una vez estamos dentro de Fortnite, vamos a acceder a la sección de ajustes. Una vez adentro, vamos a dar un clic en el apartado de video. En el modo de ventana vamos a utilizar pantalla completa o pantalla completa en ventana, ya que se ha demostrado que estas opciones suelen dar la menor latencia de entrada y son las más usadas en competitivo, cuando lo que importa es respuesta inmediata y consistencia en los frames. En resolución vamos a elegir la nativa, en mi caso es 16:9, porque es la forma más estable de mantener nitidez y escalado correcto sin rescalados raros que puede afectar la claridad o la estabilidad del frame pacing. En V5 o sincronización vertical lo vamos a dejar en no, ya que el que puede suavizar el tearing normalmente añade latencia. En competitivo no nos interesa meter retraso extra en lo que hacemos y lo que pasa en la pantalla. El límite de FPS vamos a colocar los mismos hercios en nuestro monitor, en mi caso 165 hercios, pero ustedes pueden ir aumentando. En mi caso me gusta jugar a 240 FPS en partida normal, así buscamos una sensación más consistente y un comportamiento más estable en aim, construcción y edición, evitando picos y variaciones bruscas. En modo de renderización vamos a usar el modo de rendimiento o el modo de rendimiento legado. Esto depende mucho de cómo te corra en tu equipo. En mi caso, el mayor aumento de FPS se nota evidentemente en rendimiento. Ustedes deben de hacer una prueba de cuál modo de renderización les funciona mejor, porque estos dos modos priorizan rendimiento y estabilidad por encima de gráficos bonitos. La clave es quedarnos con el que nos dé mejores FPS sostenidos y menos stuttering en nuestra PC. Ahora pasamos a gráficos, donde ajustamos la imagen para que sea competitiva. En brillo, en lo particular, a mí me gusta colocarlo en 150, aumentando visibilidad en sombras y zonas oscuras para identificar mejor enemigos y builds en movimiento rápido. En contraste, la interfaz de usuario vamos a colocar 1,02, dejando el HUD un poco más legible sin saturar la imagen ni meter ruido visual. En modo de daltonismo vamos a utilizar Tritanopia, un ajuste muy usado porque ayuda a separar colores y resaltar detalles que en competitivo se traducen en mejor lectura visual. En intensidad de daltonismo vamos a colocar 10, maximizando el efecto para mejorar contraste percibido y claridad sin depender de cambios externos. Para el eje de interfaz de usuario vamos a colocarlo en no, manteniendo una interfaz más directa y limpia sin efectos extra que puedan distraer. Ahora entramos a calidad gráfica, modo de rendimiento, que es donde normalmente se gana el mayor porcentaje de FPS real. En resolución 3D vamos a poner 100%, pueden ir bajándola si presentan caídas de FPS, porque en 100% mantenemos la nitidez. O si el equipo sufre, dejar este ajuste es de lo más efectivo para recuperar FPS sin tocar lo esencial del feeling competitivo. En resolución 3D dinámica vamos a colocar en no, evitando que el juego cambie la claridad en tiempo real, manteniendo una imagen estable y predecible para el aim. Distancia de visión lo vamos a poner en lejos, o si presentamos bajos FPS lo colocamos en media o en cerca, equilibrando información a distancia con rendimiento y priorizando estabilidad cuando el hardware no aguanta. En texturas vamos a colocarlo en bajo, liberando VRAM y carga para reducir tirones y mantener frames más sólidos en peleas. En mallas vamos a colocarlo en baja, bajando complejidad de renderizado para ganar estabilidad, especialmente cuando hay muchas construcciones en pantalla. Perfecto, gente, ahora pasamos a gráficos avanzados, donde activamos lo que sirve para monitorear rendimiento y latencia. En mostrar FPS vamos a colocar que sí, porque necesitamos ver en tiempo real si el juego está cumpliendo con lo que buscamos en FPS y estabilidad. En marcadores de latencia vamos a poner en sí, teniendo una referencia clara de cuando sube la latencia y cómo se comporta el juego en combate. Latencia baja de Nvidia Reflex lo vamos a configurar tal cual. Una aclaración que les debo de hacer es que esta opción solo es para usuarios con tarjetas gráficas Nvidia. Aquí vamos a elegir la opción de sí o al potenciar más. Ustedes deben probar entre estas dos opciones para ver cuál se adapta mejor a su equipo, porque Reflex puede reducir la cola de renderizado y bajar latencia, y dependiendo del hardware una opción se siente más consistente que la otra. En informar estadísticas de rendimiento vamos a dejarlo deshabilitado, manteniendo la experiencia lo más limpia posible sin telemetría extra corriendo dentro del cliente. Ahora pasamos al siguiente apartado. Comenzamos con volumen, y esto también es competitivo, ya que queremos información útil y cero distracciones. En principal vamos a colocar un 30%, quedando en un nivel
cómodo para escuchar lo importante sin fatiga. En música vamos a colocar 0%, eliminando una fuente de distracción que no aporta nada en pelea. En música de la sala vamos a colocar 47%, manteniendo un ambiente controlado sin tapar señales importantes. En efectos de sonido vamos a poner 30%, priorizando claridad de pasos, disparos y builds sin saturación. En diálogo vamos a poner 0, quitando audio que no aporta información competitiva y puede tapar quests. En chat de voz vamos a colocar 100% porque comunicación clara es ventaja directa en dúos, tríos o squads. En cinemáticas vamos a poner 0%, evitando ruido innecesario. En picture vamos a colocar 0%, dejando 0 audio secundario que distraiga o estorbe. Ahora pasamos a la sección de sonido. Esto es uno de los ajustes más importantes de todo el sonido. Vamos a colocarla en alta, mejorando la definición de detalles que ayudan a tomar decisiones. En audífonos 3D vamos a poner no, buscando una referencia más estable y predecible para lectura auditiva. Marcadores de impacto vamos a dejar predeterminado, manteniendo una lectura visual clara sin cambios raros. Sonido de fondo vamos a poner no, eliminando ruido que no aporta. En el ajuste de subtítulos vamos a dar un clic en opciones. Dentro de esa pestaña vamos a modificar primero que todo subtítulos. Vamos a poner no, evitando texto que ocupe pantalla en plena pelea. Tamaño de texto vamos a poner muy pequeño, por si aparece algo que sea lo menos invasivo posible. En color de texto vamos a poner blanco, manteniendo legibilidad estándar. En borde del texto vamos a poner ninguno, reduciendo elementos visuales. En opacidad de fondo vamos a poner claro, manteniendo lectura sin tapar acción. En visualizar efectos de sonido vamos a poner sí, ganando información visual adicional en situaciones caóticas donde reaccionar antes marca la diferencia. Ahora pasamos a la pestaña de juego. Primero que todo encontramos idioma y región. Región de emparejamiento, nosotros vamos a seleccionar nuestra región de forma manual y no vamos a colocar automático porque es un error muy común y puede mandarnos a servidores menos estables. En activar o desactivar sprint lo vamos a dejar en no. Aquí hay una disputa en la comunidad, a algunos les gusta dejarlo en sí y a otros en no, así que esto es más de probar. En esta configuración lo vamos a dejar en no para mantener control intencional según el setup. Abrir puertas automáticamente, vamos a poner no, evitando acciones no deseadas y manteniendo movimientos más precisos. En trepar por salientes vamos a poner mantén presionado saltar, reduciendo trepadas accidentales y controlando mejor cuando ejecutamos la acción. Activación al pasar por encima, vamos a seleccionar la opción de oprimir botón de salto, evitando activaciones involuntarias y manteniendo consistencia en el movimiento. Mantén para cambiar lo que recolectas, vamos a dejarlo en sí, teniendo más control al lootear y evitando cambios accidentales. En apuntar con la mira la vamos a dejar en mientras se mantiene, manteniendo un control directo y consistente del ADS. Marcar peligro al apuntar con la mira vamos a poner sí, ganando una herramienta rápida de comunicación sin perder tiempo. En recoger armas automáticamente vamos a poner sí, acelerando el looteo y reduciendo tiempo vulnerable. En cambiar botones de disparo de para y dispara lo vamos a dejar en sí, dejando el comportamiento definido por esta configuración para consistencia de disparo. En ordenar consumibles a la derecha automáticamente lo vamos a dejar en sí, automatizando un orden lógico que simplifica decisiones rápidas. Construcción sencilla vamos a poner no, y esto es dependiente de cada uno. A algunos les puede gustar como a otros no. En este setup lo dejamos en no para un control más directo y más cercano a lo competitivo. Restablecer elección de construcción vamos a poner no, evitando que el juego altere nuestro flujo de piezas. En construcción turbo vamos a poner sí, esencial para construcciones rápidas y consistentes. En edición sencilla vamos a poner sí. En tocar para edición sencilla vamos a poner sí, manteniendo una interacción rápida y coherente con la edición sencilla. En consejos contextuales vamos a poner no, eliminando overlays que no aporten en competitivo. Eliminación turbo en el modo creativo vamos a poner sí, mejorando fluidez al practicar y construir en creativo. En Nvidia Highlights vamos a poner no, evitando cargas extras y procesos adicionales. En iluminación periférica vamos a poner no, quitando efectos decorativos que no aportan en absolutamente nada. En toca para buscar e interactuar vamos a dejar sí, agilizando interacciones y reduciendo tiempo de acción al lootear. Campo de visión mínimo vamos a dejarlo en 75 grados. En campo de visión máximo vamos a dejarlo en 105 grados, ganando lectura de entorno clave para traquear enemigos, builds y rotaciones. En sincronizar mis gestos con las pistas de improvisación vamos a poner sí, manteniendo sincronía correcta cuando se usa. La siguiente opción la vamos a dejar en sí, evitando saturación y priorizando pistas. En empezar bucles de improvisación en el momento óptimo vamos a poner compás, alineando el timing. En escuchar pistas de improvisación de otros jugadores vamos a poner sí, manteniendo compatibilidad completa del sistema. Ahora pasamos a repeticiones. Aquí la regla competitiva es simple, no la necesitamos, lo apagamos para liberar recursos. En grabar repeticiones vamos a poner no, quitando carga que puede afectar FPS y estabilidad. En grabar repeticiones en equipos grandes vamos a poner no, porque justo en modos más cargados queremos el máximo rendimiento. En grabar repeticiones del modo creativo vamos a poner no, priorizando la práctica fluida. En grabación de repeticiones de alta calidad vamos a poner no, evitando consumo extra de recursos. Ahora entramos en una de las peores opciones del juego. Ahora
ahorro de energía. En competitivo buscamos 0 cambios automáticos de rendimiento. En activar modo reposo después de, vamos a poner nunca, evitando pausas o estados raros en secciones largas. En habilitar modo de ahorro de energía en espera, vamos a poner no, manteniendo consistencia. En habilitar ahorro de energía en ventana inactiva, vamos a poner no, evitando bajones o cambios cuando alternemos ventanas. Ahora pasamos a la UI del juego. En retícula vamos a poner sí. En indicador de munición de la retícula vamos a poner sí. En mostrar propagación primera persona vamos a poner sí. En mostrar retroceso primera persona vamos a poner sí. En atraer retícula vamos a poner sí, mejorando centrado y consistencia visual. En números de daño vamos a poner acumulativo. En información de daño de retícula vamos a poner solo impactos. Tamaño de números de daño vamos a poner 125. En escala del HUD vamos a poner 80%. Cerrar botones de barra rápida vamos a poner sí. Vía del jugador vamos a poner sí. Recursos vamos a poner sí. En minimapa vamos a poner sí. Para rotación y awareness. En barra rápida vamos a poner sí. En información de objetivo vamos a poner sí, manteniendo contexto cuando aplica. En transmisión de botín de recolección vamos a poner sí. En teclas para mochila y mapa vamos a poner no, quitando recordatorios en pantalla. En noticias de eliminaciones vamos a poner sí. En estadísticas de depuración de latencia vamos a poner no, evitando overlays extra. En estadísticas de depuración de red vamos a poner sí. Progresión de misión vamos a poner no. En indicadores de control vamos a poner no. En estadísticas del rendimiento del tiempo en modo creativo vamos a poner no. Ahora entramos en mouse y teclado. En invertir vista del mouse vamos a dejarlo en no, manteniendo el estándar competitivo y la memoria muscular. En controles de mouse de aeronave vamos a poner no. En invertir controladores por mouse de casa vamos a poner no. Esas opciones de aquí es elección de cada quien, pero yo les puedo recomendar estas que he encontrado que son las mejores. Sensibilidad del eje X vamos a ponerlo en 6.4%, buscando precisión en horizontal sin perder control. En sensibilidad del eje Y vamos a poner también lo mismo, 6.4%, manteniendo uniformidad en todas las direcciones. En sensibilidad del objetivo vamos a colocar un 45%, afinando control fino en AIM. En sensibilidad de la mira vamos a poner 45%, consistencia al apuntar con mira. En sensibilidad de construcción vamos a poner 100%, velocidad y respuesta inmediata en builds. En sensibilidad de edición vamos a poner 100%, ediciones rápidas sin fricción. En modo primera persona vamos a colocarlo en 53%, manteniendo un feeling controlado dentro de esta configuración. En escala de zoom vamos a poner legado, teniendo un comportamiento predecible y consistente. En ignorar entrada de control vamos a poner no. En fijar mouse como método de entrada vamos a poner no, evitando bloqueos o comportamientos no deseados. En movimiento diagonal personalizado vamos a poner no, aunque a algunos jugadores profesionales les gusta activar esta opción. Sensibilidad del panel táctil al apuntar vamos a poner sí. En multiplicador de sensibilidad de vuelo con el mouse vamos a poner 70%, controlando mejor la respuesta en vuelo sin que se sienta demasiado suelta. Ahora cerramos con la sección de tecla. Aquí tengo que ser muy claro con ustedes, gente. Esto sí es totalmente personal. La elección de teclas depende de cómo se sienta cómodo cada uno de ustedes. Gente, si ustedes quieren copiar la configuración exacta de un pro player en específico, lo más práctico es buscar en Google el nombre del jugador más Beans Fortnite. Presionamos Enter, nos va a aparecer su configuración. Así ustedes pueden copiar su esquema y luego ajustarlo si algo no les cuadra. Para aplicar los cambios simplemente debemos dar un clic en aplicar. Damos un clic en reiniciar ahora y ya se aplicarán todos los cambios. Con esto, gente, ya tenemos aplicada la optimización definitiva dentro de Fortnite capítulo 7, usando únicamente ajustes internos del juego, enfocada al rendimiento competitivo real, máximos FPS, mínima latencia y claridad para pelear. Recuerden, gente, si quieren que el siguiente video sea la guía completa extrema fuera del juego, todo lo necesario para exprimir la PC al máximo, en los comentarios con la palabra optimización. Mientras más lo pidan, más rápido lo sacamos con todo el nivel competitivo. Y bueno, gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y bueno, gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye.